Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. A continuación, desarrollaremos otros problemas de la guía de operatoria en Z y Q, ¿no es cierto?, que está en la plataforma. Estos ejercicios los que nos solicitan es que escribamos estos decimales como fracción. Pero la particularidad aquí es que nos desplazaremos por decimales finitos, cuyo denominador son potencias de 10, decimales periódicos, es decir, después de la coma todo se va repitiendo, ¿no es cierto? Tenemos como ese techito sobre todo los números que están después de la coma, cuyo denominador está compuesto solamente de nueves. Y finalmente el último tipo de decimal que vamos a ver son los semiperiódicos, es decir, después de la coma, solo algunos de los números de allí tienen periodo, ¿ya? Y en ese caso, los denominadores van a ser una combinación entre nueves y ceros, ¿ya? Repito la última vez, decimal finito, solo potencias de 10, decimal periódico, solo nueves en el denominador, y decimal semiperiódico, mezclas entre 9, ¿no es cierto?, y ceros, ¿ok? Entonces vamos a partir con el primer ejercicio que tenemos ahí, que es convertir el 0,175 en una fracción. Ese decimal que está ahí es un decimal finito, ¿no es cierto? 0,175 solamente tiene al 175 como decimal. Ahí se acaba, no hay nada más. ¿Y qué es lo que hacemos? Escribimos el número sin coma. Obviamente, como el 0 está delante, no se escribe, y escribimos 175 sobre una potencia de 10 con tantos ceros como números allá después de la coma. Nosotros podemos observar aquí que hay 3 ceros, es decir, que es 175 sobre 1000, o dicho de otra forma, 175 1000avos. ¿De acuerdo? Bien, lo otro que es importante reparar aquí es entender, perdón, que este número se puede simplificar, porque por ejemplo el 175 termina en 5 y el 1000 termina en 0, es decir, yo puedo simplificar por 5. Si simplifico arriba por 5, voy a tener 5 por 3, 15, me van a quedar 2, 25, o sea, 5 por 5, 25. Simplificamos el 1000 por 5 y nos queda 5 en 10, 2, ¿no es cierto? Y después nos quedan 2 ceros, 200. Nuevamente se puede simplificar por 5 y arriba tenemos 7, porque 7 por 5 es 35. Y en el denominador tenemos en 20 el 5 cabe 4 y nos queda el 0. O sea, nos queda 7 sobre 40. Esa es la fracción que representa el 0,175. Es decir, si yo divido 7 sobre 40, voy a encontrar 0,175. Otra cosa, antes de pasar al siguiente ejercicio, es que esto yo podría escribirlo, la pregunta, perdón, es si esto se puede escribir como número mixto, es decir, por ejemplo, 2 enteros, 1/3. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el denominador 40 es más grande que el numerador. Porque yo me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 7? Y eso tiene que ser un número entero. ¿De acuerdo? Otro tips importante es que en los enteros no había. Entonces, obviamente, no se podía llevar a número mixto. Ok. Vamos ahora por el problema B, que es 0,342, ¿no es cierto?, con periodo en todo lo que está después de la coma. O sea, este es un decimal periódico. Entonces, como dijimos antes, el tips es siempre el mismo. Escribo el número completo sin coma. Cuando antes de la coma hay un 0, no se escribe. Entonces nos queda 342. Se le resta siempre lo que no tiene periodo o no está afecto al periodo, que en este caso sería el 0, y se divide por tantos nueves como números haya después de la coma. Aquí alguien puede decir, pero ¿para qué le voy a restar el 0? Es verdad, pero si
cuando lo haga en decimales semiperiódicos o en finitos y si haya un número, es importante entender que siempre hay que restar. ¿Ya? Ok. Entonces, nos queda 342 menos 0, perdón, o sea, en decimales semiperiódicos. ¿Y cuántos números tengo después de la coma? 1, 2, 3. También tengo 3, pero aquí no es dividido por 1000, sino que como dijimos antes, como era periódico, son tantos 9 como números haya después de la coma. Es decir, es 342 sobre 999. Cuando nos enfrentamos a esto, siempre nos preguntamos, ¿será que esto se puede simplificar? Bueno, en el denominador hay puros 9, entonces puede ser por 9. O bien, y tengo que preguntarme si arriba puedo, pero por 3 en verdad se puede. Entonces, por 3, en el denominador está facilito, nos queda 333, ¿no es cierto? Y arriba nos queda el 3 en el 3, 1, el 3 en el 4, 1, sobran 12, y eso nos da 4. La pregunta es, ¿el 114 sobre 173, sobre 333 se puede simplificar? Y la verdad es que sí, nuevamente por 3. El denominador nos queda 1, 1, 1, o sea, 111. Y en el numerador decimos 3 en 11, cabe 3 veces, 3 por 3, 9. Y nos quedan 2, o sea, 24. Y el 3 en el 24 son 8. O sea, nos quedan 38 enteros, 111avos. Ok, esta es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Y esto no se puede llevar a número mixto. Y vuelvo a decir, el tips es porque en la parte entera había un 0, entonces no se puede escribir como número mixto. Sin embargo, ahora nos vamos a enfrentar al último problema que tenemos, que es la letra C, donde nos enfrentamos al último caso de los que mencionamos inicialmente, y es un decimal semiperiódico. ¿Por qué? Porque es 3,013, pero el periodo solo está en el 13. O sea, después del decimal hay algo que no está afecto al periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Escribimos el número completo, que en este caso hay un 3 delante, entonces 3013, menos todo, ¿no es cierto? Lo que le anteceda al periodo, que serían 30, es todo lo que se le antecede al periodo, 30, dividido por tantos 9 como números tenga el periodo. ¿Cuántos números tenía el periodo? 2. Por tanto, yo sé que hay un 99. Pero después de el decimal, habían 3 números, 1, 2, 3. Y aquí solo tengo 2. Entonces yo completo los demás con ceros. Por eso sé que es 990. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, 3013 le resto 30. ¿Y cuánto me da? 8, 9 y acá también baja 1. 2983 sobre 990. Ok. Este número no se puede simplificar, queda ahí, lo voy a escribir un poquito mejor. 2983 sobre 990. ¿De acuerdo? Esa es la fracción, pero a diferencia de todos los problemas que habíamos hecho anteriormente, aquí el denominador es más pequeño que el numerador. Entonces, esto sí se puede escribir, es decir, el 990 sí cabe en 2983. Y la pregunta es, ¿cuántas veces cabe? Aquí está la respuesta. ¿No es cierto? 3 veces. Ahora, si es que yo tengo dudas, a lo mejor puedo hacerlo con la calculadora y decir 2983 sobre 990, ¿no es cierto? Y 3 veces. ¿Ok? Entonces, 990 por 3 son 2970, pero tú tenías 2983. Entonces, ¿cuánto te queda?
13, ¿verdad? De 990. Bien. Y siempre para comprobar que hice bien la conversión a fracción a partir del decimal, lo que yo puedo hacer es hacer la división, ¿no es cierto? Con la calculadora, si es que lo necesito. 2983 sobre 990 y vemos en la calculadora que nos da 3.0131313, ¿no es cierto? Que es el semiperiodo ahí que se está repitiendo. Ok, nos vemos en una próxima cápsula.